Ok, entonces regresamos. Entonces, todo lo que está dentro del with, todavía está el archivo abierto. Aún después del for, por ejemplo, vamos a escribir una primera línea para ponerle un encabezado al archivo. Entonces, archivo.write y le vamos a poner x, f de x. Lo guardamos y lo corremos y entonces me faltó de nuevo el salto de línea. Tengo la mala costumbre de no ponerlo. Entonces ya le tenemos el encabezado, ya sabemos qué es lo que significan eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo escribo acá abajo? ¿Qué creen que va a pasar? Por ejemplo, si yo quisiera escribir 10,100. Que sería la última línea que falta, ¿no? Me falta el 10,100. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa si yo lo corro? Me va a marcar un error y me va a decir que el archivo ya no está abierto. Si yo me salgo del with, el archivo automáticamente se cierra. ¿Ok? Está padre eso, ¿no? Sí, porque ya no tengo que preocuparme por andar recolectando basura, ¿no? Sí, ya no te tienes que estar acordando tampoco de estar poniendo la última línea de que lo cierre. Entonces, si yo quisiera la última línea, este es escribir el encabezado, ¿no? Si yo quisiera la última línea, habría que ponerlo dentro de with, a la misma altura del for. Y ahí no me marca error y sí me escribe la última línea, ¿no? O para los que son flojos como yo, pues siempre ponemos el range hasta el 11, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? El format, o sea, es que esa línea donde dices archivo.write, Ujú. ah, mm, queda como que no entiendo bien lo que le estás diciendo dentro del paréntesis. Sí, muy bien. Vamos a dejar hasta aquí el escribir 2. Vamos a iniciar un escribir 3. Respecto a por qué se nos rompió la sesión, en teoría yo estoy utilizando mi cuenta institucional y deberíamos tener tiempo ilimitado. No sé por qué no tenemos tiempo ilimitado. ¿Ok? Oiga, profe, una duda. Si ¿Qué pasó? nosotros queremos limpiar un archivo que ya tenemos, ¿eso cómo se hace? O sea, ¿se hace de manera similar? ¿Cómo que limpiar? Ajá, o sea, por ejemplo, aquí se supone que lo que estamos haciendo es quitar la basura que nos decía, ¿no? Que muchas veces pasaba en Java y lo que sea, no en JavaScript. Ujú. O sea, y si nosotros tuviéramos, no sé, un archivo igual que tuviera mucha basura, ¿eso cómo se hace? Ah, ¿O eso es otra cosa? eso es algo muchísimo más complejo que Ajá, va fuera de los alcances del curso, ok. pero esencialmente se conoce como un proceso zombie que está utilizando recursos de la máquina, ya sea tiempo de procesador o memoria RAM, y literalmente tienes que depender del sistema de recolección de basura del sistema operativo. En Linux es bastante bueno, aún así comete errores. Me ha tocado que algunos servidores se nos mueren porque se llenó de basura en la swap y literalmente la máquina se muere. Tienes que llegar, darle botonazo, limpiar la swap y borrar la memoria RAM. En Linux, también me ha llegado a pasar. Es menos común que suceda, pero también ya me pasó que alguna persona me llegó con una laptop que no funcionaba
y era porque el archivo de paginación se había llenado de basura. Entonces, pero eso ya es una cosa más delicada y literalmente esto se le conoce como un proceso zombie y cuando tu programa se cierra, se conoce como un proceso bastardo. Ya no existe como tal un programa padre que generó el proceso. Entonces, literalmente, el término correcto es Bastard Child Zombie. Y tal vez lo hayan escuchado, hay muchas bromas entre los computólogos de ello. Y limpiar los procesos zombies es mucho más complejo que tan solo simplemente cerrar el proceso, ¿no? Ya implica un sistema de limpieza, llamar herramientas del sistema y literalmente decirle, bórrame tal proceso con tal número de identificación, bórrame tal parte de la memoria RAM y que llegue el sistema y lo borre a la fuerza. Entonces, no creo que veamos limpieza en este curso, mi querida Monse. Ok, Ok, gracias, profe. ok, bueno, vamos a dejar aquí el ejemplo 2, vamos a abrir un ejemplo 3. Entonces, vamos a abrir uno nuevo y vamos a llamar este Entonces, formatos. cuando usas la función with, lo que evitas es que si la configuración del archivo está en un modo que no sea write, no se te caiga el código o cuál es en sí la función de ese comando. La función es abrir el archivo y cerrarlo de manera correcta. Que el archivo solo esté abierto cuando lo vas a escribir o solo está abierto cuando lo vas a leer. Ahorita vamos a leer este archivo que escribí, que es prueba.txt, pero antes de leer me gustaría terminar de enseñarles a escribir. Es curioso, es más fácil enseñarles a escribir que enseñarles a leer, por lo menos en computación. No sé si en la vida real se les hizo más fácil leer que escribir. ¿Alguien aprendió a leer antes de aprender a escribir? Sigo sin saber escribir. Ah, muy bien. Ya somos dos. Yo tampoco sé escribir. Ni leer, ¿eh? Esto es muy común cuando vamos a congresos. Se los digo porque ya hay que mandar las cosas para el congreso en línea. Es muy común que vayamos muchos mexicanos sabiendo leer e incluso sabiendo escribir, pero que no sabemos hablar inglés. Es bien divertido el Congreso de Estados Unidos. Ok, vamos a aprender a usar formato. Entonces, cuando ustedes dejan estas paréntesis, estas llaves, paréntesis ondulados dicen los gringos, nosotros le decimos llaves. Lo que va a buscar es insertar el valor que ustedes pongan en format. Entonces, vamos a decirle que inserte el valor de Juan. Entonces, lo que va a hacer el format, lo que va a hacer esto cuando lo ejecutemos, simplemente me va a poner hola Juan. Pero en realidad aquí yo podría poner esencialmente cualquier valor que esté guardado en una variable. Por ejemplo, la variable nombre, Juan. Y entonces yo podría aquí decirle que me inserte el nombre de la persona. ¿Ok? Esto de aquí es literalmente una manera de indicarle al interpretador de Python que aquí me va a insertar un valor que yo le voy a dar en esta misma línea, pero de manera posterior. Vamos ahora, por ejemplo, a hacer un poco más complejo. Vamos a insertar dos valores, ¿no? Vamos a decir
¿Cuántos años quieren que tenga Juan? 25. 25, muy bien. Está más contemporáneo ustedes que a mí, ¿no? Yo ya estoy más viejo. Entonces, para insertar dos variables tendríamos que ponerle format y el número de las dos variables, que sería nombre y edad, ¿no? Entonces, como quité las llaves, en la primera línea no vamos a insertar nada. ¿Ok? Entonces, como ven, me imprimió hola y pues no marcó ninguna clase de error, porque aunque yo le pasé como parámetro nombre, pues no tenía ningún lugar donde insertarlo, ¿no? Aquí abajo había dos llaves. La primera va a buscar el primer valor, nombre, y en las segundas llaves va a insertar el segundo valor, edad. Entonces, ustedes nada más leen me llamo llaves y tengo llaves años, pero cuando lo imprimen en la pantalla o en el archivo de texto, ustedes ven el texto correcto, ¿no? Me llamo Juan y tengo 25 años. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien en cómo usar format. Sí, profe. Ok. Vamos a hacer algo más interesante. Vamos a hacer, por ejemplo, x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3.0 más 0.5j. ¿Ok? Y entonces vamos a imprimir pero se me olvidaron las comillas, ¿no? Tiene que ser un texto. Ya me están invitando a hacer cosas malas. ¿Cómo podría yo pasarle el valor de x y de z a estos dos? ¿Qué tendría yo que escribir en format? X y Z. Ok. Una de las opciones, como bien dijo Frida, es simple poner x y z. Y el programa lo haría. Pero imaginemos que tenemos x, y, z. ¿Cómo le dirían entonces a ustedes para que en el primero me escriba x y en el segundo me escriba z? ¿Qué pasa si yo corro el código así? ¿Qué creen que va a pasar? Pues a la Imprime Z no X le va a y Y. hacer nada, ¿no? Va a escribir el valor de x y el valor de y. Fue lo que creo que dijo Cristian porque escuchó mucha estática. Pero si yo quisiera escribir el valor de z, tendría que decirle que en el primer paréntesis me escriba el índice de orden 0 y en el segundo paréntesis me escribe el índice de orden 2. Y con eso ya me escribió x en el primero y z en el segundo, ¿no? Incluso podremos ponerle y entonces ya me escribió el valor de x, el valor de z y el valor de y. Entonces, entre las llaves, si ustedes ponen un entero, va a ser el índice de la variable que tiene que insertar ahí. ¿Ok? ¿Sí o no?
Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tan buenos. Ahora, ¿por qué se llama format? ¿Qué significa format? ¿Qué significa formato? Perdón, el teléfono. ¿Qué significa format? Dar formato. Por ejemplo, lo que va a pasar es que muchas veces ustedes quieren imprimir los valores con un cierto número de cifras decimales o en ciertas posiciones de texto. Esto, conforme ha ido avanzando la computación y conforme han ido avanzando los estándares, cada vez es menos necesario. De hecho, yo tengo unos 4 o 5 años que no he visto ningún equipo que requiera un formato estricto. Pero, tristemente para ustedes viven en México, viven en el tercer mundo, y la realidad es que muchos de los equipos que están en los institutos son bastante viejos. Y resulta que muchas de las salidas de los archivos o de las entradas de los archivos que está esperando el equipo experimental, muchas de las entradas que está esperando, requiere que sean escritas de una manera estricta, que los valores estén escritos, por ejemplo, en 8 dígitos. Entonces, si aquí cuando vemos es que escribió en la salida el valor de X, pues X valía 1 y la computadora por defecto simplemente va a escribir un 1. Y si ustedes escriben el siguiente valor, el de Y al después, pues va a escribir 2. Pero él está esperando 8 dígitos para el valor de X. Y si no lee 8 dígitos, algunas máquinas viejas marcan error. Entonces, para eso se implementó el formato, para poderle decir exactamente cuántas cifras decimales quiero escribir. Entonces, vamos a pasarle X, Y y Z. Vamos a quitarle el complejo para no meternos en problemas, que sean puros reales. Y vamos a escribirlo en orden. Entonces, quiero escribir primero X. X es el 0. Y después tengo que decirle con qué formato quiero que lo escriba. Entonces, vamos a decirle que lo escriba con 15, no, son muchos, con 8 cifras significativas, 6 después del punto y como un valor flotante, como un real. Al segundo, vamos a decir vamos a hacer ahorita todos iguales para ver cómo se hace, ¿no? Entonces, escribimos todos con el mismo formato, lo corremos. Y entonces, a pesar de que yo le estaba pasando un número entero, le dije, conviérteme ese valor de entero a real y escríbeme 8 cifras significativas. Entonces me escribe 1, luego me escribe un 0, el punto también cuenta como cifra, y luego me escribe, no, perdón, el punto no cuenta como cifra. Lo que pasa es que no había ninguna cifra arriba del punto. Entonces me va a escribir hasta 8 cifras y hasta 6 después del punto decimal. Eso es lo que significa este valor. Quiero 8 cifras de longitud, quiero 6 valores después del punto decimal. ¿Qué otra opción podría poner?
Por ejemplo, yo podría poner que para que me complete las 8 cifras, que me las rellene con ceros. Si yo le pongo un 0 al inicio, no lo llenó, qué chafa. Vamos a ponerle más, 9. Ahí está. El punto sí contó como cifra. El punto sí contó como carácter, perdón. Si ustedes le ponen un 0, les va a rellenar con ceros a la izquierda para que tenga exactamente el mismo ancho de columna. A veces se ve feo, no quieren tener el 0, entonces ustedes podrían ponerle un espacio. Vamos a ponerle 9 a todo. 9. Y entonces, en vez de ponerme un 0, me va a rellenar con un espacio. Y por defecto, les va a rellenar con un espacio. Entonces, esto es cómo se formatean archivos, cómo se pueden escribir archivos y cómo se maneja el format para que tenga cierto ancho de columna que ustedes quieran. También pueden ponerle más para que les escriba el signo más cuando son positivos. Y cuando es negativo, les pone menos, si no me recuerdo. ¿Ok? Entonces, a mí personalmente el que más me gusta es este formato, el formato que les voy a recomendar. Entonces, Una pregunta. ajá, ¿El número que está entonces después de los 2 puntos representa el número de cifras totales? el número de caracteres totales. O sea, por ejemplo, si yo hubiera puesto x igual a un numerote y solo hubiera puesto 2 ahí, ¿qué pasaría? ¿Se cae? O... Python por defecto, vamos a poner, puedo escribir hasta 9, ¿no? Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Estás de acuerdo que son más de 9 caracteres? Sí. Lo que hace es que me escribe todos. Por O sea, defecto, eso es lo que hace. en teoría debería de solo escribir 9, pero Python te corrige eso para no perder información, por decirlo así. Exactamente. Te añade caracteres para no perder información. Esto es especialmente útil cuando utilizan el formato científico. Si no me de acuerdo, eso es con E. Y ahí a fuerzas te escribe 9. 9 caracteres. ¿Ok? Y ahí sí ya no Sí. hay opción, ¿no? Pero ahí sí estás perdiendo información. Solo estás quedándote con el número de caracteres que tú quieres. También pueden ponerle D para enteros. No me sí, el objeto es flotante. Claro, cuando es flotante no puedo tener punto decimal. Ok. Entonces, S es para insertar texto, F es para insertar un valor real, D es para insertar enteros y E es para insertar números en notación científica. ¿Sí se queda claro cómo se utiliza formato? Vamos a decir que es A, dos puntos, B.C y luego le vamos a poner F. Entonces, un formato de este estilo, lo que significa es imprime la variable con índice A con un número con número mínimo de B caracteres con C caracteres después del punto decimal.
Eso es lo que significa esta clase de formatos. Vamos a copiarlo acá abajo. Si incluimos un 0, rellena los espacios faltantes a la izquierda con ceros. Y me quedan 10 minutos. Creo que aquí le vamos a dejar. Rellena los espacios faltantes a la izquierda con espacios. Y si le ponen un más, rellena con espacios faltantes a la izquierda con espacios. Y coloca el signo más antes del número. ¿Ok? Profe, ¿puede escribir lo de las opciones que tenemos? Ahí, por ejemplo, estamos poniendo F, pero ¿qué otras opciones tenemos? Ok. F es para floats reales. D es para enteros. E es para notación científica. Y S es para un string. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, pues ya me está doliendo la garganta, entonces si quieren aquí lo dejamos. El jueves vemos cómo leer archivos. Yo ahorita subo los videos, los pego y los subo como un solo video y subo los archivos al Classroom. Y voy a pedirle a Brandon a ver si puede hacer una tareita para subírselas también el jueves. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Bueno, Gracias. entonces, Gracias. Sí, profe, cuídense. muchas gracias. Nos Gracias, estamos profe. viendo. Iba a Hasta ser luego, que se sienta mejor. una Gracias. duda de este profe. Luego. Vi que cuando Bye, puso bye. lo de los enteros le marcó algo de que una precisión no se puede. Ah, ¿Eso cómo se arregló? cuando todavía está ahorita puesto, ¿no? Sí, de hecho ya Sí. aparece. Cuando utilizas D, no puedes poner punto algo, porque el entero no tiene decimales. Entonces solo le puse cuántas cifras quería y entonces me imprimió 8 caracteres antes del signo menos para Y ahí llenarlo en vez con de espacios. poner el punto nada se pone un más, por ejemplo. Por ejemplo, si yo solo quisiera espacios, quitaría el más y entonces me los lleno con espacios. Si yo quisiera ceros, le pondría ceros y entonces me imprimiría 8 ceros antes del 3, ¿no? Bueno, me imprimió 7 porque había un menos. Pero si no hubiera ese menos, me hubiera puesto 8 ceros. Por ejemplo, ahí. ¿Ok? Ok. Bueno. Entonces, aquí le dejamos. Cuídense, jóvenes. Gracias, profe, que Gracias. se mejore. Bye. Esté bien.